Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Mucho ha pasado desde que comenzó el conflicto entre Ucrania y Rusia en febrero de 2022. Incremento de los precios del petróleo, sanciones contra Moscú, el presidente Zelensky pidiendo más armas a la OTAN, negociaciones fallidas en varias temporadas, pero lo más importante es que, al parecer, el 2022 concluirá sin que veamos un fin de la guerra por el momento. Si quieres saber sobre este tema, acompáñenme en los próximos minutos. Luego de 10 meses de conflicto, la guerra entre Rusia y Ucrania no muestra señales de un final próximo. El presidente Volodymyr Zelensky continúa pidiendo apoyo armamentístico, esta vez a los países del G7. Ucrania necesita tanques modernos y les pido que nos abran esta oportunidad de defensa. Esto se puede hacer ahora mismo. Ucrania necesita constante apoyo con artillería, armas y proyectiles. Esto es lo que evitará una escalada en el lado ruso. Necesitamos más artillería de cohetes y misiles de largo alcance. Hasta el momento el ejército ruso ha atacado gran parte de las defensas ucranianas, aunque la narrativa mediática occidental refleje un discurso contrario, donde se engrandecen los avances del ejército de Kiev. Ucrania se ha mantenido arremetiendo contra instalaciones civiles de Donetsk, con el apoyo logístico y de inteligencia por parte de Washington. Tales acciones del régimen de Kiev se llevan a cabo con el beneplácito de Estados Unidos, que está directamente involucrado en el guiado de la artillería y misiles, proporciona datos satelitales a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los periodistas estadounidenses escriben abiertamente, es una cita de los medios, que el Pentágono ha dado luz verde a los ataques con drones dentro de Rusia. Alentados por ese tipo de apoyo, los políticos ucranianos ya manifiestan su intención de atacar infraestructuras críticas casi en la provincia de Moscú. Washington, que de hecho se ha convertido en parte del conflicto, no podrá eludir su responsabilidad por la violencia desatada por el régimen de Kiev contra la población civil de Rusia, por la muerte y destrucción causada por las armas de Estados Unidos. Mientras tanto, la OTAN ha apoyado desde afuera el conflicto, aunque aún no hacen miembro definitivo a Kiev en la alianza. Hemos vuelto a afirmar que la puerta de la OTAN permanece abierta. Apoyamos el derecho de Ucrania a elegir su propio camino para decidir los tipos de acuerdos de seguridad de los que quiere ser parte. Y luego la decisión sobre la adhesión, por supuesto, tienen que tomarla los 30 aliados. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha contado con varias temporadas de negociaciones. En las primeras, Kiev, apadrinado por la Casa Blanca, no mostró ningún interés de llegar a acuerdos concretos. Recientemente, Turquía se ha unido como mediador para los diálogos y Moscú mantiene su voluntad de llegar a acuerdos siempre y cuando no se pongan en peligro la seguridad de sus fronteras. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que se desplegó una agresión de sanciones sin precedentes contra su país para derribar la economía en un corto periodo de tiempo, mediante el saqueo de sus reservas de divisas. Pero este plan no funcionó. Как известно, против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки, по сути, смять нашу экономику. Через грабеж наших валютных резервов обвалить национальную валюту, рубль, и спровоцировать разрушительную инфляцию. Этот расчет, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался. Otro frente en el campo de batalla ucraniano. En medio de los intensos combates contra las fuerzas invasoras rusas, los médicos apostados cerca de las zonas de acción cumplen jornadas de arduo trabajo, pero no todas son iguales. Hay días que llegan muchos heridos graves, 4 o 5 amputaciones a la vez. Otros días no llega nadie durante 2, 3 o 4 horas. Ningún día es igual a otro. Claro, hay días difíciles, sobre todo cuando los nuestros son atacados. También pasan por ellos pacientes especiales, quienes envían mensajes de cariño y agradecimiento. UNICEF contabilizó en septiembre unos 1.022 niños afectados, entre muertos y heridos.
Tenemos que asegurarnos que los niños no mueran y lleguen al siguiente punto de evacuación. Para ser honesta, es muy difícil cuando traen niños muy pequeños. Transportamos niños sin piernas. Mentalmente es muy duro. Cuando estás sola puedes llorar, pero cruzas las puertas y tienes que sonreír, porque ellos te miran y te dicen, ya estoy mejor. Los galenos son testigos de muestras de compañerismo, solo vistas en escenas de cine. Muy a menudo llegan y dicen, cóseme, y vuelvo con los muchachos. Los muchachos están allí. Ni siquiera uno ha dicho, llévame, quiero ir a casa. La guerra, que el 24 de diciembre cumplirá 10 meses de acción ininterrumpida, ha dejado hasta el momento cifras significativas entre ambos bandos. Por primera vez, desde finales de agosto, el asesor presidencial ucraniano Mikhailo Podolyak informó que hasta principios de diciembre se registraron entre 10.000 y 13.000 bajas fatales, mientras que el alto mando militar estadounidense aseguró que tanto Rusia como Ucrania han sufrido más de 100.000 bajas entre decesos y afectados. Para analizar este tema, hoy nos acompaña en directo desde España, vía internet, el sociólogo Aníbal Garzón. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Un saludo, Diana, gracias por la invitación. Un abrazo para ti y para todo el equipo de la televisión y para toda Cuba. Ya vamos a entrar en contexto. ¿Por qué se ha complejizado el conflicto en Ucrania? ¿Cómo pudiéramos clasificar el papel de Washington y la OTAN? El conflicto de Ucrania tiene totalmente un contexto desde el 2014. No olvidemos que se dio un golpe de Estado a un gobierno favorable a tener relaciones con Rusia y no con la Unión Europea, y se llevó a cabo una movilización apoyada por la Unión Europea y por Estados Unidos para cambiar ese gobierno. El hecho es que en un nuevo mundo multipolar, donde Rusia y China principalmente, ¿no?, con los países BRICS, lo que decimos Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que empiezan a poner en juicio ese orden mundial dominado desde Washington, una economía dolarizada, un Fondo Monetario Internacional, poniendo crítica sus 800 bases militares por el mundo, criticando muchos aspectos de su política internacional, como incluso el bloqueo a Cuba, ¿no?, o su injerencia en muchísimos países como el patio trasero de América Latina. Lo que sucede es que Rusia, después de unos años de inestabilidad, podríamos decir política económica, ¿no?, de esa transición de la Unión Soviética a Rusia, y ya creando esa estabilidad y sobre todo fortaleciendo sus relaciones internacionales multipolares en relación también a China, eso era una amenaza para Washington. Washington no quería en ningún momento perder su hegemonía, y unos aspectos esenciales por parte de Washington era generar conflictos cerca de las fronteras de esos países. En el caso de Ucrania, tras el golpe de Estado del 2014, lo que buscaba era un gobierno títere de la OTAN, títere de Washington, que fuera una amenaza en frontera con Rusia, y eso pudiese llevar a un conflicto armado donde pudiese desgastar a Rusia a nivel económico, a nivel armamentístico y a nivel político. Algo que no le ha salido a cuenta a Estados Unidos, porque parece ser que Rusia no ha salido tan afectada ni políticamente a nivel interno, ni siquiera en la esfera internacional. Todo no, y a pesar de intentar Estados Unidos bloquear a Rusia, ni siquiera también en un aspecto económico. ¿Qué sucede? Que Rusia también ha sabido jugar con ese escape del mundo multipolar, donde ya no depende tanto económicamente de exportar su materia prima a Europa, a la Europa occidental principalmente, como Alemania, como Francia, sino que hay otro tipo de mercados en el mundo, y en este caso vuelvo a destacar el tema de BRICS, su relación con China, que no lo tuvo ni en la Guerra Fría, la relación con India, la relación incluso con Pakistán, que tuvo un golpe de Estado porque se acercaba también a Rusia, con diferentes países, y ese es el mundo multipolar. Por lo tanto, este conflicto de Ucrania no es un conflicto solamente entre Ucrania o Rusia, nos hacen ver, o un conflicto interno, ¿no?, por el tema del Donbass, o un conflicto, ¿no?, podríamos decir histórico. Esto es un conflicto de la geopolítica internacional, donde el expansionismo de la OTAN y de Washington a las fronteras de Rusia, uno de los objetivos principales que ha buscado es romper una buena relación que estaba creándose incluso entre Rusia y Europa. No olvidemos el caso de Gazprom, el Nord Stream 1, el Nord Stream 2, y la relación incluso que no era
mala entre Merkel y Putin. Lo que ha buscado finalmente Estados Unidos ha sido generar un nuevo muro de Berlín, romper, ¿no?, en la relación entre Europa y Rusia e intentar aislar lo máximo posible a Rusia. Ahora bien, no le ha salido totalmente el juego porque Rusia no está aislada en el mundo, sino que estamos ahora mismo, voy a decir, en un nuevo mundo multipolar, un mundo que ve amenazada la hegemonía de Estados Unidos y por lo tanto el imperio ha sacado sus garras. Ahora bien, ¿qué repercusión ha tenido para la economía europea las sanciones contra Rusia? ¿Han actuado como un efecto boomerang? En este nuevo mundo multipolar que hemos dicho, justamente la que está perdiendo es Europa. El hecho de Europa no tener una política exterior clara, ¿no?, el señor Borrell, final, que es el alto representante, sino simplemente ir detrás de la política de Washington, está teniendo sus consecuencias dentro de la Unión Europea. En primer lugar, el conflicto de Ucrania, ¿no?, donde el cuarteto de Normandía entre Francia, Alemania, Ucrania y Rusia no llegó a una solución, además por injerencia que llevó a Washington porque no le interesaba. En todo momento Washington ha intentado romper la relación entre Bruselas y Moscú, y entonces lo que se ve en este caso es esa tendencia, ¿no?, por parte de Europa de seguir la política de Washington, pero sin conocer el efecto boomerang que va a tener esas sanciones. Actualmente Europa, si no me equivoco, lleva entre 7 u 8 paquetes de sanciones desde que se inició el conflicto armado en febrero. Además, no olvidemos que previo al conflicto ya hizo varias sanciones a Rusia. Bloqueó en algunos momentos la exportación de productos de Europa hacia Rusia. Entonces se estaba generando una política de Europa vinculada totalmente a la política expansionista de Washington, que es la OTAN. No olvidemos que hay muchísimas bases de la OTAN. Por ejemplo, Alemania es de los países del mundo con más bases de la OTAN. Italia tiene, España tiene. Es muchísimas bases que existen, donde hace ver que la Unión Europea, su política exterior está basada en esa política expansionista del imperio. ¿Qué está pasando? Que llevando a Europa las políticas dirigidas desde Washington está generando un efecto boomerang de una crisis económica importante. Europa es muy pobre en materia prima. Europa depende de gas de Rusia, depende incluso de petróleo de Rusia, también en parte, ¿no?, de Oriente Medio, que incluso las sanciones de Europa también a Irán también están afectando, o la mala política española que está llevando con Algeria por el hecho del Sáhara y Marruecos también le está afectando económicamente. Estamos viendo entonces una Europa que está pues haciéndose sus autoatentados por el hecho de seguir esa política expansionista del imperio norteamericano y perder totalmente una soberanía. Europa está teniendo ahora mismo una crisis económica importante, pero además está perdiendo sobre todo influencia internacional. El euro ha caído ya por debajo del dólar y además ya se ve totalmente debilitado dentro de ese mundo multipolar en Europa. Una Europa lacaya totalmente de Estados Unidos. Eso se ha dejado claro en el mundo internacional. Por lo tanto, el hecho de tener esa dependencia de materias primas con Rusia, Europa no lleva una buena negociación, la diplomacia, y apostar totalmente por el presupuesto de la OTAN. No olvidemos que Europa está lanzándose para el 2% del presupuesto de la OTAN, y no apostar por una diplomacia, una negociación e incluso romper con esa dependencia con la OTAN. Europa está dedicada al fracaso. ¿Qué está llevando eso finalmente? Europa está teniendo ahora mismo unas crisis políticas, incluso sus Estados miembros. No olvidemos el caso del crecimiento de la ultraderecha en Italia, el crecimiento de la ultraderecha también en Francia, las movilizaciones que están dando en toda Europa por esa inflación que se está dando y un aumento de pobreza y de desigualdad, la inestabilidad política que está teniendo incluso el Reino Unido, aunque no está en la Unión Europea, pero sí que está en la OTAN, ¿no?, desde el Brexit. Europa ahora mismo está en una crisis duradera, grave, inestable, que va a generar unos años de dureza y de crecimiento, de empobrecimiento, justamente por eso, por seguir las políticas de Estados Unidos a nivel internacional, una política soberana, y está repercutiendo en un efecto boomerang muy importante. En definitiva, Europa hoy en día es la gracia de la comunidad internacional por esa falta, ¿no?, de empoderamiento dentro de las reglas del juego. En los últimos tiempos, Rusia ha atacado infraestructura ucraniana como sus termoeléctricas, lo cual evidentemente afecta a la población civil. ¿Pudiera considerarse esto una violación de los derechos de la población ucraniana? Están diciendo que Rusia viola, ¿no?, los derechos humanos, o Putin es un criminal de guerra por atacar infraestructuras de Ucrania, principalmente el tema energético. En primer lugar, los conflictos del siglo XXI han cambiado y podríamos decir que el derecho internacional humanitario debería tener una revisión, porque ya no queda claro a veces qué actor es militar, qué actor es paramilitar incluso, ¿no?, y qué actor es población civil dentro, ¿no?, de estos conflictos bastante amorfos.
Pero sobre todo, la violación de derechos humanos es atacar a la población civil. La estrategia por parte de Rusia es deslegitimar al gobierno de Ucrania, porque el gobierno de Ucrania en ningún momento Zelensky está llevando a favor de una negociación de paz. Lo único que pide es armamento a la OTAN. Una de las cosas que está intentando Rusia con el hecho, ¿no?, de un invierno frío en esas regiones y afectar al tema de lo energético, principalmente es que se genere un descontento popular también dentro de Ucrania con ese conflicto. Lo que habría que llevar sobre todo en todo momento es una negociación. Una negociación donde Rusia deja claro, ¿no?, que acepta los referéndums de las repúblicas del Donbass y sobre todo Ucrania no ser un miembro de la OTAN. Con esos dos puntos clave se podría llegar a una negociación de paz sin ningún problema. Lo que pasa que Zelensky, desde su visión ultraconservadora, nacionalista, está llevando a cabo el conflicto, potenciándolo más, siempre no con la ayuda de la Unión Europea y de la OTAN en todo momento, que eso está llevando una deuda importante a Ucrania a largo plazo, generándose finalmente como una colonia de Washington. Ese es un factor clave que se está dando en esta situación. Pero sobre lo del ataque a infraestructuras de la ciudad, es algo que es una estrategia militar, no una violación de derechos humanos, porque no es un ataque a población civil, no son muertos civiles, sino lo que es dedicado, ¿no?, a energías, por el hecho de que ese descontento popular se genere en Ucrania y Ucrania se pueda levantar también contra el gobierno de Zelensky. Es una estrategia militar. Lo que pasa es que los medios de comunicación occidentales, cuando hay un incidente, ¿no?, cuando hay contra la población civil de Ucrania, se le llama terrorismo, ¿no?, y que Putin es un terrorista. Pero cuando pasaba exactamente lo mismo por parte de la OTAN, se le llama daño colateral. Es un lenguaje simbólico porque en la guerra también existe la guerra comunicativa. Y aquí es donde, a método, ¿no?, de comparación, podemos ver, ¿no? Y siempre los medios de comunicación occidentales definen de una manera despectiva, ¿no?, en esta guerra a Rusia, mientras que Occidente y la OTAN son los salvadores, derechos humanos, por la democracia, ¿no?, en Libia, en Siria, en Irak, en Afganistán. Y esto es sobre todo el método comparativo. Hay que hacer críticos, hay que ser críticos con todos. Y si viola los derechos humanos, en este caso Rusia, y tiene que ir a un tribunal internacional Putin, también tendría que ir Obama, tendría que ir Bush, tendría que ir todos los gobiernos que están vivos, todos los presidentes vivos de Estados Unidos, porque han incumplido las leyes en todo momento con muchos países a nivel internacional. Entonces, esos derechos humanos es un juego que se utiliza también como estrategia política y militar en la geopolítica internacional de los conflictos. Muchísimas gracias, Aníbal, por dedicarnos este tiempo de análisis para Justo en la Diana. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Ya es tiempo de hacer una pausa. Estamos analizando los últimos acontecimientos en torno a la guerra en Ucrania. Siga con nosotros, esto es Justo en la Diana. El gobierno de Estados Unidos está esperando luz verde para enviar baterías antiaéreas Patriot a Ucrania. Kiev ha pedido en repetidas ocasiones este tipo de defensas debido a los numerosos bombardeos rusos que han destruido gran parte de las infraestructuras claves del país. Funcionarios estadounidenses informaron a la prensa de que la aprobación del envío podría llegar este jueves. Tendremos en cuenta todas las ayudas a la seguridad y capacidades defensivas que están disponibles en nuestros arsenales, una vez seamos conscientes de las necesidades de Ucrania. Mientras tanto, Ucrania reitera su petición de ayuda militar. Ucrania sigue necesitando más armas y municiones porque la mejor manera de proteger a nuestros civiles del terror ruso es derrotar a Rusia. Necesitamos más sistemas de defensa antiaérea y antimisiles, munición y vehículos blindados, dice el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania. Mientras tanto, la intensidad de los combates continúa en el frente de batalla. En la región de Donetsk, el ejército ruso intenta hacerse con el control de la ciudad de Marinka. Y en Zaporilla, las tropas ucranianas luchan por recuperar la ciudad de Melitopol. Los gobiernos y los medios occidentales acusan a Rusia de agresión no provocada contra Ucrania y exigen que Moscú entregue una compensación financiera multimillonaria y que se enfrente a juicios por crímenes de guerra. Sin embargo, el papel de la OTAN, que nunca ha sido secreto, empieza a demostrar sus verdaderas raíces. La ex canciller alemana Angela Merkel ha sido la última fuente occidental en sincerarse o bajar la guardia. En una entrevista reciente concedida a Der Spiegel,
Spiegel reveló las verdaderas causas de la guerra. La revelación de Merkel fue involuntaria. Hablaba de calmar al régimen ucraniano para acabar fortaleciendo su fuerza de combate contra Rusia. Mencionaba este razonamiento para justificar por qué se opuso a que Ucrania entrase en la OTAN en el año 2008. Según Merkel, no es que esa adhesión fuera errónea, sino que no era el momento adecuado. La ex canciller alemana Angela Merkel culpó a Occidente por el escalado de la guerra entre Rusia y Ucrania, en entrevista a la revista Der Spiegel. Para la política alemana se está volviendo irrefutablemente claro que Estados Unidos y sus socios de la OTAN han estado planeando durante muchos años la guerra actual entre Ucrania y Rusia, y ese hecho hace que las perspectivas de paz sean aún más esquivas. Sin embargo, sus declaraciones no agradaron del todo a Moscú. Merkel dijo que cree que ganó tiempo en la cumbre de la OTAN celebrada en Bucarest en 2008 y más tarde durante las negociaciones en Minsk para que Kiev pudiera prepararse mejor ante un ataque ruso. Añadió que Ucrania es ahora un país más fuerte y con mejores defensas. Sin embargo, la Alianza Atlántica es la que ha asumido los gastos bélicos para que este conflicto se alargue en el tiempo. Para mí fue completamente inesperado. Eso decepciona. Francamente no esperaba oír esto de la ex canciller federal. Siempre partía de que las autoridades de la República Federal se comportaban de manera sincera con nosotros. Está claro que siempre estaban del lado de Ucrania, la apoyaban. Sin embargo, a mí me parecía que las autoridades de la República Federal siempre se esforzaban sinceramente para una solución basada en los principios que acordamos y que fueron conseguidos incluso en el marco del proceso de Minsk. Lo dicho ahora afirma solamente que hicimos todo con razón desde el punto de vista de la operación militar. La entrevista de Merkel a la revista Der Spiegel entrevé que la política tácita de Berlín tenía que ver con ganar tiempo y preparar las condiciones para un posterior conflicto. Esto fue a pesar del hecho de que Alemania, junto con Francia, eran garantes de los acuerdos de paz de Minsk negociados en 2014 y 2015. Desde la Milicia Popular de Lugansk califican como falsa la información sobre bajas entre las fuerzas de Rusia en la ciudad de Svatovo. Varios medios ucranianos difundieron videos de presuntos militares muertos por un bombardeo de Kiev. Según un representante del Ejército de la República, estas imágenes no tienen nada que ver con la realidad. Además, se informó que Kiev atacó varios edificios residenciales en la noche con artillería de calibre estándar de la OTAN. Creo que en nuestra área del frente no hay mercenarios extranjeros. Los llamados mercenarios extranjeros son representantes de los ejércitos, representantes de los países del bloque de la OTAN, que hoy se oponen a Rusia. Hay que entender que estos equipos de alta precisión son enviados por el mismo bloque de la OTAN aquí al frente, para que sean utilizados por las tropas ucranianas en la guerra contra Rusia. Su manejo no se aprende en un día. O sea, se envían equipos y con ellos se envían especialistas que son representantes de las fuerzas de la OTAN. El hecho de que estemos en guerra con el bloque de la OTAN probablemente ni siquiera necesite ser explicado. Cualquier persona en su sano juicio, si mira la situación que tenemos en el frente, debe entender que en los mismos bombardeos se usan HIMARS. Estos HIMARS en sí son una pieza de hierro, pero si son controlados por los sistemas de navegación GPS de Estados Unidos, entonces se convierten en armas de precisión. Es decir, todos los bombardeos, todos los ataques terroristas, todas las innovaciones técnicas, por así decirlo, que se utilizan en el frente, implica a las fuerzas y los medios del bloque de la OTAN, que hoy está en guerra con Rusia. Насчет сообщения о том, что якобы американцы какие-то там переговоры готовят, эти слухи постоянно всплывают и также с таким же успехом потом исчезают. Мы на это уже не реагируем. Мы хотим увидеть конкретные свидетельства того, что Запад всерьез заинтересован в дисциплинировании Зеленского и объяснении ему, что так продолжаться не может, что это не в интересах украинского народа и его самого. En esta emisión estuvimos analizando los últimos acontecimientos en torno al conflicto ucraniano. Un escenario bélico donde los verdaderos contrincantes son Estados Unidos y la OTAN contra Rusia. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción.
También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Si se perdió alguno de nuestros programas anteriores, siga nuestro canal en YouTube y allí podrá encontrarlos. Estamos también en Twitter y Facebook. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.